Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Beneficios del nuevo impuesto a las multinacionales. Esta noche el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, nos explica cómo se aplicará en el mundo ese gravamen del 15% a las multinacionales y cuánto de esos recursos podrían corresponderle a nuestro país. El gravamen es el resultado de un acuerdo mundial promovido, entre otras, por la OCDE. Consumo de los hogares sigue mejorando. En septiembre, las familias colombianas se gastaron 65 billones de pesos. El presidente de la compañía Radar, Juan Diego Becerra, nos explica en minutos en cuáles rubros ha subido el consumo y en cuáles ha caído. Las fintech se fortalecen. Movi y Sempli son dos exitosas plataformas de servicios financieros digitales en Colombia que acaban de recibir importantes inyecciones de recursos por parte de inversionistas. Juan Fernández nos cuenta los detalles en la movida empresarial. Y comenzamos esta emisión hablando del histórico acuerdo alcanzado por más de 130 países al amparo de la OCDE para imponer una tarifa mínima del 15% a por lo menos un centenar de multinacionales. El tema, si bien ha sido celebrado en muchos países, pues también genera dudas en muchos sectores. Por eso hemos invitado al propio ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo, para hacer claridades. Ministro, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos para ayudarnos a comprender este histórico acuerdo internacional. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muy buenas noches, Víctor. Un saludo también a todos los televidentes de Signo Pesos. Muy grato estar con ustedes, como siempre. Ministro, ¿por qué no nos explica, antes de evaluar el efecto para Colombia, en qué consiste este acuerdo que ya están firmando más de 130 países del mundo? Lo primero es que sí, sin duda, es histórico. 136 naciones, incluyendo Colombia, gran participación de Colombia. Es un avance muy importante en la equidad en el sistema tributario internacional, en la visión multilateral de nuestras economías y busca enfrentar y administrar el reto de la globalización y de la digitalización. Para resumírselo de una manera muy sencilla, el acuerdo incluye dos pilares. Pilar número 1, que busca distribuir equitativamente las utilidades, particularmente de aquellas empresas que tienen domicilios fiscales en otro país, pero que se nutren de ingresos de países como el nuestro, a pesar de que no tienen domicilio en el país. Se va a buscar distribuir equitativamente esas utilidades. Y el segundo pilar es lo que usted acaba de decir, que es evitar la erosión fiscal, fijando que un impuesto mínimo global a esas multinacionales del 15%. Esto que evita que haya algunos países que cobren tarifas menores y que por lo tanto se lleven buena parte, llamémoslo así, de esas empresas a esos países buscando ser atraídos por esa tasa impositiva. Al poner una tarifa mínima, creo que se logra una equidad en el sistema tributario internacional. Ministro, hay muchos casos que desde Colombia, por ejemplo, utilizamos, para citar solo unos ejemplos, plataformas digitales, redes sociales, etcétera, y son muy usadas por los colombianos y venden publicidad aquí en Colombia, es decir, generamos ingresos para ese tipo de compañías, pero tengo entendido que no pagan el impuesto de renta aquí en Colombia, muchas de ellas. ¿Esto es pensando en casos como esos? Totalmente de acuerdo. Son empresas que tienen, por ejemplo, un domicilio en Irlanda, donde les dan una tarifa de impuestos menor, generan ingresos en Colombia, pero como tal en Colombia no tienen realmente un domicilio. Y por lo tanto se necesita lograr equidad, como redistribuyendo parte de sus utilidades para hacer pagos de impuestos también en países como el nuestro. Esto va a permitir que se reubiquen por lo menos 125.000 millones de dólares, de los cuales una porción seguramente le tocará a nuestro país. Y esto justamente busca evitar eso que usted acaba de señalar. Ministro, 125.000 millones de dólares que serán redistribuidos entre todos estos países. ¿Usted ya tiene el cálculo de cuánto le correspondería a Colombia? Un aproximado, Víctor, un aproximado, y esto seguramente puede cambiar porque pues, tenemos que entrar en el detalle de buena parte de estas cifras, pero un aproximado indicaría que desde el 2023 nosotros podríamos ser beneficiarios del orden de unos 2 billones de pesos. Es la primera aproximación que estamos teniendo. ¿Esto cómo se calcula? Se calcula con un valor por encima del 10% de los ingresos. Toda esa utilidad que se genere por encima de ese valor se le calcula un 25% y ese monto será redistribuido en los distintos países del mundo.
2 billones de pesos, pues eso es una plata bastante importante, ministro, y más en momentos de tantas necesidades fiscales. Pero ¿esto sería un pago por una única vez o estas empresas tendrían que empezar a aportarle, en este caso, al fisco colombiano de ahora en adelante? No, se vuelve recurrente en los países del mundo entero por una razón, porque de lo que se trata justamente es de redistribuir, recanalizar los impuestos derivados de esas utilidades a aquellos países que, como el nuestro, generen una cantidad de ingresos. Usted sabe perfectamente que muchas de estas empresas hoy ya están tributando, por ejemplo, en materia de IVA, no lo hacían antes. Esa tributación en IVA pues, fue un primer paso que dimos. Y este segundo paso pues, va a ser muy importante porque va a permitir el recaudo de la DIAN, como lo hacemos hoy en materia de IVA por servicios prestados desde el exterior, pero que generan un ingreso y por lo tanto contribuyen a que haya renta. Entiendo, ministro. Es el primer pilar. Hay otro pilar y me gustaría que usted nos explicara mejor en qué consiste eso del impuesto mínimo del 15% para estas multinacionales. Es decir, si una empresa de estas monta una sucursal física aquí en Colombia, ¿tendría una tarifa del 15% del impuesto sobre la renta o cómo sería eso? Este pilar lo que busca es evitar la erosión fiscal. ¿Cómo se genera erosión fiscal? Cuando una compañía se mueve a otro país porque hay un beneficio tributario. Entonces yo ponía el caso de Irlanda, pasa también en Hungría y en otros países del mundo entero que históricamente han tenido tarifas inferiores al 15%. ¿Eso qué ha hecho? Que muchas de estas compañías se apuesten en ese lugar, en ese domicilio fiscal, y allí es donde pues funcionan desde el punto de vista de domicilio fiscal. ¿Qué evita esto? Se pone una tarifa mínima, 15%. Quiere decir que de aquí en adelante la tarifa mínima deberá ser de ese 15%. ¿Para qué multinacionales? Son compañías que venden más de 750 millones de euros anualmente. Y esto pues, es un avance también importantísimo, creo yo, para países como el nuestro y en general para el mundo entero desde el punto de vista de equidad tributaria. Es decir, ministro, donde quiera que monten sus empresas, mínimo deben pagar un 15% estas compañías multinacionales. El país que les cobre menos estaría infringiendo el acuerdo. Totalmente. Y por eso es muy valioso que países, repito, como Irlanda, Hungría y algunos otros hayan decidido ratificar este acuerdo. Obviamente a esto le falta todavía un poco de, llamémoslo de detalle, de minucia, que será todo el proceso de implementación, pero ya es un avance sustantivo que 136 naciones hayan acordado este compromiso de los dos pilares, porque esto es, de verdad es un camino adelante en la humanidad, en la globalización, en cómo lograr distribuir adecuadamente los beneficios de la digitalización. Ministro, aquí en Colombia hay algunos sectores que tienen una tarifa inferior al 15%, algunas excepciones. ¿Qué pasa con estos sectores que tienen una tarifa inferior a ese piso mínimo que desde la OCDE están acordando todos estos países? ¿Para esos sectores colombianos habría un aumento de impuestos o cómo quedaría la situación? No, para nada, porque esta política tiene exclusiones, se llaman exclusiones de regla basada en sustancia, de regla basada en activos o de regla basada en nómina. Entonces, hay muchos beneficios que se dan en Colombia en razón de sustancia. Por ejemplo, que el negocio es un negocio de un sector particular que se quiere apoyar. Ejemplo, sector hotelero. Otros, regla basado en activos. A algunas de esas empresas se les exigen unas inversiones y por realizar esas inversiones obtienen un beneficio. Ejemplo, zonas francas. Otro es beneficio de nómina. Tienen que generar un empleo para obtener un beneficio tributario. Todos esos beneficios han pasado por un test que se hace ante la OECD y por lo tanto, habiendo superado ese test que cumple con ese principio de regla basada en su sustancia, activos o nómina, no tendríamos que cambiar la tarifa que estamos estableciendo. Muy importante entonces ese mensaje para estos sectores. Ministro, para que esto se convierta en realidad desde Colombia, ¿qué debe pasar? ¿O simplemente ustedes firman un documento o hay que hacer algún trámite adicional? Hablemos de los dos pilares. Pilar número 1, que es el de la distribución equitativa de las utilidades de estas multinacionales. ¿Qué tiene que hacerse? El paso siguiente es un trabajo en la OCDE para firmar una convención multilateral, una convención que se firmará en el 2022, con aplicación en 2023 sobre esa renta residual y supone un tratado internacional. Todo tratado internacional debe pasar a través de un proyecto de ley en el Congreso de la República, que entonces sería presentado en el 2022, una vez se finalice esa convención. Y ese proyecto de ley pasa de inmediato a control constitucional. Tiene que ser ratificado por la Corte Constitucional. Una vez eso se surta, cumpliremos con ese pilar. Pilar número 2, el del impuesto global mínimo.
En este caso particular se tiene que elevar una ley en el 2022 que entra en vigencia en el 2023, siendo efectivo la regla sobre pagos insuficientemente, o sea, sobre los pagos que deben realizar estas multinacionales en el año 2024. Entonces tiene que haber una ley en el marco de lo que se ha venido acordando en la OCDE. Ministro, aquí se me ocurren los nombres de algunas empresas que de pronto se verían impactadas por esta medida. Me imagino Facebook, otras redes sociales, Amazon, Google, no sé. ¿Esto es solo pensando en empresas del sector digital, en grandes, gigantes empresas digitales, plataformas digitales en el mundo? Pero es que piense usted que estas multinacionales tienen unas características. Entonces, por ejemplo, las multinacionales con ventas globales superiores a 20.000 millones de dólares aplicaría la distribución equitativa de utilidades. Eso ya le restringe la cantidad enormemente. Y en el caso del Pilar 2, tendrían que ser pues empresas con más de 750 millones de euros de ingresos. Eso también le restringe enormemente el espectro. Y piense usted que en el fondo muchas de estas multinacionales o ya son digitales o lo son a continuación o lo van a hacer, porque el mundo de hoy se mueve en esta lógica. Puede ser una compañía que esté en otro domicilio y que venda electrónicamente a través de estas plataformas electrónicas. Ministro, ¿se tiene el cálculo de cuántas empresas terminarían pagando impuestos en países donde hoy no los pagan? En realidad se habla de un monto de algo así como más de 200 compañías, pero ya veremos porque eso todavía depende un poco del análisis que se haga ya con las cifras en concreto. Pues ministro, muchas gracias por esta explicación, por estar aquí en Signo Peso. Yo le quería hacer una última pregunta en caso que tenga información. ¿El presupuesto de la Nación pasa a siguientes debates esta semana o la próxima? Esta semana tenemos reunión con la subcomisión de coordinadores y ponentes y reunión con la comisión de coordinadores y ponentes con el objeto de tener la última versión de la ponencia de segundo debate que radicaremos de inmediato para ser debatido seguramente en la próxima semana. ¿Y habrá muchos cambios frente a lo aprobado en el primero? No creo, la verdad. Yo creo que los cambios son relativamente mínimos. Lo que hemos discutido hasta este momento realmente son cambios mínimos y ya veremos pues, lo que se presenta al Congreso de la República y la decisión que tome el Congreso. ¿Y dentro de esos cambios mínimos, eventualmente el tema pensional se ha abordado o mantienen la idea? Se ha abordado y el Congreso de la República ya tiene en sus manos esa decisión. Ya veremos cuál es la decisión que toma el Congreso, porque pues finalmente hoy el proyecto de ley es y está en el Congreso de la República y es el Congreso el que toma la decisión final sobre esos artículos. Pues ministro, muchas gracias de nuevo por esta explicación y estaremos entonces muy pendientes de que se consolide la que han llamado muchos especialistas, una reforma fiscal sin precedentes que impacta o que tiene mucho que ver con las grandes gigantes tecnológicas en el planeta. Feliz noche, ministro. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias, Víctor. Un saludo especial. Era entonces el ministro de Hacienda de Colombia, el doctor José Manuel Restrepo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, Ecopetrol comenzará la explotación comercial de hidrocarburos en 2 campos descubiertos en el Magdalena Medio. Ya regresamos. Hoy el informe que da cuenta del gasto que tuvieron los hogares colombianos durante septiembre de este año. Para ver este comportamiento de las familias, quiero saludar al doctor Juan Diego Becerra. Él es el presidente de esta empresa de análisis, de consultoría. Buenas noches, doctor Becerra. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y pues trabajando desde la casa todavía en medio de esta extraña coyuntura que vivimos en el mundo. Claro, pero tiene buenas noticias respecto a los gastos de los hogares colombianos. ¿Cuál fue la cifra en el mes de septiembre y de cuánto estamos hablando si hacemos un comparativo con el año anterior? ¿Cuál fue ese crecimiento? Hombre, Víctor, sí, la verdad tenemos buenas noticias. Lo que nos muestran los resultados de las investigaciones que hacemos, nos dicen que hoy los hogares están gastando un 5.2% más en términos reales. ¿A qué me refiero? Estamos comprando 5 cosas más de las que comprábamos hace un año si lo lleváramos, digamos, a ese punto de comparación. Entonces, vamos creciendo, la recuperación viene dándose en el país. Desde mayo de este año, junio de este año, empezamos a consumir incluso por encima de lo que teníamos en 2019, que sin lugar a dudas es una cifra importante, pensando en el hueco, en esta extraña situación que nos trajo el confinamiento
al país. Entonces creo que las noticias son buenas y nos dan unas buenas perspectivas para lo que puede ser el final del año. ¿Y este dato del gasto de los hogares colombianos en septiembre ya es más alto frente a septiembre del año 2019 o no sé, enero, febrero del año 2020 antes de que se apareciera la pandemia por aquí en Colombia? Sí, señor, en este momento ya estamos hablando de cifras que están por encima de lo que veíamos antes de la pandemia, que de alguna manera lo que refleja es que el gasto de los hogares ha ido recuperándose de buena manera y pues que estamos hablando ya no de una recuperación frente a lo que vivimos en 2020, sino contra 2019. Es decir, vamos creciendo y creo que esa es la noticia más importante detrás de esta coyuntura que estamos viviendo. ¿Qué está jalonando, qué está reactivando el gasto de los hogares colombianos? Bueno, creo que ese es un tema importante. Yo creo que hay que verlo desde dos esquinas. Estamos, por un lado, viendo todos esos gastos que se mantuvieron muy altos a lo largo de la pandemia, básicamente porque estábamos encerrados. Todo lo que era alimentos para el hogar, alimentos para consumir en el hogar, productos para la limpieza de la casa, productos de aseo personal, servicios públicos, todavía por el hecho de que estamos en casa, ya sea en alternancia o pues trabajando ahí de a poquitos, pues estamos todavía viendo un crecimiento importante y se mantiene ese crecimiento, ya no tan alto como el que veíamos el año pasado, pero se mantiene. Sin embargo, por el otro lado, estamos viendo una recuperación muy importante de todas las categorías que el año pasado se frenaron. Está creciendo de muy buena manera todo el sector moda, vestuario y calzado, pues que el año pasado sufrió un montón y cayó cerca del 17%. Se está recuperando comidas por fuera del hogar, que si bien es una de las categorías que no ha llegado a los niveles prepandemia, sí ya nos muestra que de alguna manera vuelve a moverse para que los colombianos podamos ir a un restaurante o a un gastrobar o a alguna de las formas extrañas que tenemos ahora. Viene recuperándose un poco más lento todo el mundo de los bienes durables, electrodigital, muebles para el hogar, viene recuperándose. Entonces, de alguna manera estamos buscando como un equilibrio similar al que teníamos antes de la pandemia, en el que eran las compras de todos los días, pero además esos productos que nos generan cierto nivel de bienestar a los hogares. Entonces, creo que cada vez más vamos viendo ese equilibrio, insisto, para pensar en que ya no estamos en esas compras de supervivencia que vivimos el año pasado, claro, sino que estamos hablando hoy de una situación mejor para los hogares. ¿Ustedes han notado alguna relación entre la vacunación masiva en Colombia y el crecimiento en el gasto de los hogares? Es decir, me vacuno y ahora sí tengo confianza para salir, medirme unos zapatos o para ir a un restaurante, o de pronto siento más confianza sabiendo que hay más gente vacunada y menor riesgo de contagio. Mi mejor respuesta, Víctor, es no podemos saberlo en el 1 a 1 para cada colombiano, pero hemos hecho estudios de análisis comparativos y las ciudades que han presentado mejores niveles de vacunación son las ciudades que tienen hoy mejores índices de movilidad y mejor comportamiento en el gasto de los hogares. Entonces sí hay una relación directa, pero pues cuando lo vemos en el agregado, no en el 1 a 1, porque ese pues obviamente es mucho más difícil. Entre más nos vacunemos, pues es mucho mejor. Muy difícil. Estamos viendo un fenómeno inflacionario en Colombia, es decir, un fuerte crecimiento en el costo de vida. ¿Eso qué tanto poder adquisitivo le está quitando a la gente o qué tanto está afectando estas cifras? Sin ese crecimiento en la inflación, tal vez el gasto de los hogares sería más alto. Sí, y digamos que yo creo que ese es uno de los grandes temas que tenemos que tener en mente para los próximos meses, particularmente porque el aumento de los precios se concentra principalmente en alimentos para el hogar. Y el problema es que alimentos para el hogar pues pesa un montón dentro de la canasta de gasto. Para un hogar promedio en Colombia podemos estar hablando del 27-28%, pero para niveles de gasto bajos puede llegar a ser el 45 o el 46%. Es decir, como están aumentando tanto los precios, la gente tiene que gastar más en comida y tiene que dejar de gastar en otras categorías que podrían ser importantes. Entonces, ahorita estamos viendo que la gente tiene que gastar más en comida por ese aumento de precios. Eso ha frenado el gasto en algunas categorías, particularmente, como te decía, en niveles socioeconómicos bajos. Entonces, ahí todavía hay una alerta importante, sobre todo porque estamos hablando que hemos perdido casi un 1% de capacidad de compra frente a lo que teníamos el año pasado. Entiendo. ¿De dónde está sacando la gente la plata para gastar? ¿Es ahorro o es deuda o ingresos laborales? ¿De dónde está saliendo esa plata?
Yo creo que hay que verlo también desde diferentes esquinas. Hay una parte de la población que de repente por el hecho de estar todavía en la casa, pero manteniendo sus ingresos, ha podido tener cierto nivel de ahorro que le permite estar gastando hoy un poquito más porque esa plática se quedó ahí guardada. Hay otra parte de la población que ha venido recuperando sus ingresos porque, digamos, las cifras de desempleo nos muestran que todavía estamos colgados, pero vamos mejorando. Entonces, de alguna manera también hay más plática porque la gente ya está trabajando. Y otra esquina importante es un crecimiento muy fuerte que hemos visto en el uso de tarjetas de crédito. Con respecto al año pasado estamos hablando del 50 y piquito % más de lo que estábamos gastando. Entonces, sin lugar a dudas, ha sido una de las herramientas que han utilizado los hogares para mantener o para mejorar el gasto que veníamos viendo. Entonces, creo que es una combinación de todas las cosas. Pero pues en el fondo lo que nos está permitiendo es tener más plática para que se mueva el comercio y las empresas, para que el país esté un poco mejor. Claro, ¿ustedes han mirado qué ha pasado con los domicilios en estas épocas de reactivación y como mayor confianza de las personas para salir y comprar directamente en los negocios, en los locales? Sí, yo creo que ese es uno de estos aprendizajes maravillosos que nos dejó esta situación tan complicada. Antes de que nos encontráramos con este encierro, estábamos viendo pues un bajo uso de domicilios. Hace mucho tiempo existen en el país, pero pues no eran tan importantes, canales digitales para realizar las compras y pues obviamente el hecho de habernos tenido que encerrar generó un aumento muy fuerte de ambas partes, domicilios y de las compras digitales. Conforme hemos visto este proceso de recuperación, lo que nos hemos encontrado es que han disminuido con respecto a lo que tuvimos en el pico. Estamos por encima aún de lo que teníamos en 2019 o en la prepandemia de alguna manera, pero ya no es tan alto como lo que vivimos en 2020. Y quizás lo que nos podemos encontrar detrás de esta coyuntura es que los hogares se dieron cuenta que existen canales alternativos como el domicilio, como las ventas a través de las páginas web o de las plataformas digitales, cualquiera de estas compras no presenciales, ya las tiene en el radar, pero no necesariamente las tiene que usar todo el tiempo porque prefiere ir a un restaurante o prefiere comprar ciertos productos y tocarlos, como hace parte de la cultura de muchos de los colombianos. Entonces todavía estamos encerrados en esa idea de vamos a probar, vamos a tocar, vamos a disfrutar, pero sabemos que tenemos esos canales disponibles y los podemos usar en algún momento. Entonces hemos visto un freno, pero pues insisto, todavía estamos por encima de 2019. Una última pregunta, doctor Becerra, hablando un poquito sobre el futuro cercano. ¿Expectativas frente al gasto de los hogares colombianos para lo que resta de este 2021, además con 3 fechas importantes como los descuentos por las jornadas sin IVA? Sí, señor. Tenemos ahorita las 3 jornadas. Todos los números que nosotros tenemos hoy nos muestran que al final de este año deberíamos estar creciendo algo así como un 5% con respecto a lo que teníamos el año pasado. Y el 2022 nos debería traer más o menos una cifra similar. Es decir, de aquí en adelante seguimos en un proceso de escalada y de recuperación que debería mostrarnos números verdes para las empresas, para los hogares, o sea, numeritos bonitos. Estas jornadas que vienen en los próximos 2, 3 meses, porque ya estamos así apretaditos de tiempo para cerrar el año, quizá van a impulsar particularmente aquellas categorías que se vieron más golpeadas a lo largo del año pasado, que son esas que no son de las compras frecuentes. Pero sin lugar a dudas y esperando que todo siga funcionando bien y que nos sigamos cuidando para evitar que el pico que probablemente llegue sea muy fuerte, vamos a tener una dinámica muy interesante para cerrar el año y permitirnos ver, digamos, ya salir de la reactivación para hablar de una recuperación real en términos generales en nuestra economía. Doctor Becerra, muchas gracias por su tiempo, por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz semana, una feliz noche. Muchas gracias, un saludo a todos. Optimismo entonces genera esta cifra del gasto de los hogares colombianos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo terminará la inflación en Colombia frente a la de otros países de la región. En segundos, aquí en Signo Pesos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, $2.000 millones.
y corresponde al valor máximo del paquete de financiamiento logrado hoy por el presidente Iván Duque en su reunión con el presidente del Banco Mundial durante su visita a los Estados Unidos. Según el primer mandatario, esos recursos que llegarían en el 2022 se destinarán a 4 ejes principalmente: cambio climático, biodiversidad, mejoramiento de salud en la pospandemia y programas para la juventud. En información empresarial, Ecopetrol comenzará a extraer con fines comerciales el crudo descubierto en los campos Flamencos y Boranda, ubicados en el departamento de Santander, en la zona del Magdalena Medio. Elsa Jaimes, vicepresidente de Exploración de Ecopetrol, nos cuenta todos los detalles. La declaratoria de comercialidad de los descubrimientos de Flamencos y Boranda nos permite avanzar de una fase exploratoria a la fase de explotación a nivel comercial. El hecho pone de manifiesto el potencial de recursos hidrocarburíferos que continúa presente en esta región del Valle Medio del Magdalena, que ha sido vital para el desarrollo de Ecopetrol. Y algo muy relevante es que los dos campos se apalancan en la estrategia de exploración cercana a campos en producción, lo que denominamos Near Field Exploration, que permite tener producción comercial en corto tiempo, uno de los grandes objetivos que tiene Ecopetrol actualmente. Hora de hablar de empresas y demás negocios. Juan Fernández, buenas noches. ¿Cuál es el tema para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Nuevamente le voy a hablar de fintech, de todas estas empresas financieras digitales, porque vienen millones de dólares en inversiones para este tipo de negocios digitales financieros en Colombia. Hoy dos historias. Uno, la de Movi, fundada en 2018 y que se especializa en servicios bancarios y financieros en línea. Lo que hace es facilitar transferencias de dinero, préstamos, pagos de facturas, inclusive una red también de pago a las empresas que pueden montar. Compañías de este tipo han visto en la pandemia una oportunidad y hacia afuera, hacia los inversionistas, objeto de inversión, donde los modelos de inclusión financiera juegan un papel importante. Movi hoy se acerca a los 12 millones de clientes. El año pasado el salto fue de 300.000 usuarios al millón, quizá un poco más. Todo esto le ha abierto también la puerta para recibir capital de inversionistas, en este caso estadounidenses, por unos 55.000 millones de pesos que irán a nuevos servicios. Inclusive poder entrar es una posibilidad en el negocio de las monedas digitales, de las criptomonedas. Juan, ese es el primer caso. ¿Y cuál es el segundo caso para resaltar hoy? Mire, el segundo caso, el de Sempli, que nació en 2016 en Medellín ofreciendo financiamiento, créditos digitales a las empresas. Acaban de llegarle unos 37.000 millones de pesos de inversionistas, con los que suman 160.000 millones de pesos en inversiones, y los ha alcanzado con múltiples productos, entre ellos su tarjeta de crédito para apalancamiento de capital de trabajo de micro y pequeñas empresas con montos que van desde los 20 hasta los 300 millones de pesos. Este año la compañía podría sobrepasar los 300.000 millones en el otorgamiento de crédito, donde las operaciones de compra de facturas, de factoring, como se le conoce, pueden empezar a sumar también. Este ha sido sin duda uno de los años de mayor expansión para esta industria, las fintech en América Latina y también en Colombia, después de ese auge masivo de la tecnología financiera, a medida que las empresas pues van buscando aprovechar la penetración de los teléfonos inteligentes, de Internet, para servir de manera masiva a poblaciones muchas veces no bancarizadas y también a pequeñas y medianas empresas. Y este es, Víctor, la movida de hoy sobre estos miles de millones de pesos que levantan con frecuencia estas llamadas fintech. Juan, muchas gracias. Lo esperamos toda esta semana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. El precio promedio del dólar estuvo hoy en 3.756 pesos con 96 centavos. Tuvo una caída de 8 pesos con 84 centavos frente a la tasa representativa del mercado. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, sigue imparable. Subió 1,53%. Se ubicó por encima de los $83 por barril. Por momentos estuvo acercando a los $85. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.795.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento, se sigue recuperando, de 0,37%. La acción más valorizada fue la del Grupo Argos, con una ganancia de 2,06%, y la acción que más cayó fue Mineros, que tuvo un retroceso de 1,03%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. En Colombia hay preocupaciones por el incremento de la inflación, que ya en lo corrido de este año va en 4,33%, por encima de las metas del Banco de la República. Sin embargo, esa preocupación no es solo de Colombia.
y nuestro país tampoco es el único que está viendo una inflación más acelerada. Según proyecciones de Standard & Poor's, la agencia calificadora de riesgo norteamericana, así terminará el costo de vida en estos países. Argentina, 49%, imagínese usted. Brasil, 8,1%. En México, 6,2%. En Chile, 5,9%. Para Colombia, espera 5,5%. Y en Perú, 5,3%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.